Okay, you're all set. Ok, bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la Noche Hispana de Western Guilford Middle School. Es un placer tenerlos a todos ustedes esta noche acá. En este momento veo que tenemos 8 asistentes, 8 participantes. Lamentablemente no nos podemos poner al aire, pero sí ustedes van a poder hacer preguntas a través del chat. Hay una función de chat que si ustedes observan en la parte superior la pueden encontrar, y cualquier tipo de preguntas, nosotros vamos a estar monitoreando el chat para que si hay algún tipo de preguntas, bueno, se las podamos responder. Así que bueno, siéntanse cómodos para hacer cualquier tipo de preguntas. Mi nombre es Christian Walters, yo soy Assistant Principal de Western Guilford Middle School. Y hoy estoy acompañado por un gran grupo de personas que las voy a ir presentando de a poco. Yo no sé si, Ms. Brown, are you there? Yes, I'm here. Do you want to, I just introduced myself. I kind of told participants about the dynamics that they can enter the questions through the chat. Do you want to introduce yourself? Absolutely. Good evening, everyone. It's great to be here with you. Thank you for coming out. We are excited to celebrate our Hispanic Heritage Night, and we are looking forward to sharing great information with you this evening. Y bueno, Miss Brown le está dando la bienvenida y dice que, bueno, está muy contenta de estar con todos ustedes esta noche para celebrar el mes de la Hispanidad y para compartir un montón de información con ustedes. Si ustedes tienen amigos cuyos hijos vienen a Western Guilford Middle School, mándenle un mensaje de texto, así cuanto más gente tenemos esta noche, mejor, así podemos sacar todas las preguntas que puedan llegar a tener. Miss Danny, can we go to the next slide, please? Y como todos sabemos, este es el mes de la Hispanidad que se celebra en los Estados Unidos desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Next slide. Hello everyone, we're from Venezuela. In honor of the National Hispanic Heritage Month, we would like to show you a part of our culture. This is the Virgen del Valle. She is the patroness of Eastern Venezuela. We celebrate her on September 8th every year. There's a parade in her honor, and the whole village celebrates in a boat the whole day. Y le voy a pedir a Miss Mann está por ahí, Miss Mann, como para que, bueno, cuente un poquitito la historia detrás de ese clip de un par de alumnos de nuestra escuela sobre una celebración que se hace en Venezuela. Nosotros tenemos alumnos cuyos padres son de Venezuela. Miss Mann, are you there? No, I didn't see it, but I played it, and Mr. Walter is going on to student handbook and stuff now. Ok. Bueno, eso fue un pequeño mensaje de los alumnos de nuestra escuela que hablaban de una celebración que se hace en Venezuela. Seguidamente vamos a hablar un poquitito es mi turno para hablar un poquitito de la disciplina y del manual del estudiante. Miss Mann, are you there? Hey. Yes, I'm connected. Sorry. If you can explain to the parents, si le puedes explicar a los padres a little bit about the clip that we just showed from the students and the celebration in Venezuela. Sure, were you able to watch it just now? Yes, okay. Yeah, we were able to hear the sound. Oh, you were not able to? We were able to hear the sound, yes. So the clip was made by a former student. His family is from Venezuela. So in honor of National Hispanic Heritage Month, he decided to share a picture of La Virgen del Valle. And so it's a big celebration in Venezuela. And that's where they said that when they were in Venezuela, they would ride a boat and have a huge celebration all day. So he just wanted to share that
that's what he missed about his country, and he's proud of celebrating that. So he just wanted to share it. Miss Mann está diciendo que el pequeño video que acabamos de mostrar tiene que ver con la Virgen del Valle de Venezuela y estuvo hecho por unos alumnos de ella que concurren a nuestra escuela y lo cierto es que, bueno, extrañan mucho esa celebración de su país. Seguidamente voy a hablar yo sobre el manual de disciplina y para eso voy a compartir mi pantalla. Miss Danny, I'm going to share my screen now just to go through some parts of the student handbook, okay? Yes, sir. Ok. Entonces, lo que vemos acá, que está en inglés, lamentablemente no pudimos conseguir una copia en español, tiene que ver con las reglas de conducta de la escuela. La regla número 1 es trespassing y eso significa cuando los alumnos, por ejemplo, se meten en lugares que no corresponden. Vamos a ir solamente a las más frecuentes, por ejemplo, cheating, que es cuando se copian o cuando hacen un trabajo que lo presentan como si lo hubieran hecho ellos, pero lo hizo otra persona. Y observen que en elementary las consecuencias son más bajas que en middle school. Nosotros estamos en middle school, o sea que se tienen que concentrar en esta zona del medio, donde dice consecuencias y middle school. Por ejemplo, para cheating, que es copiarse, puede ser suspensión dentro de la escuela hasta 2 días de OSS. Después, conducta inapropiada. Es la regla número 4, la que vemos acá, conducta inapropiada. Y esa tiene que ver con conductas que pueden ser interpretadas de connotaciones tipo ilegales o sexuales. Y cuando un alumno se involucra en ese tipo de conductas, la consecuencia, como vemos, puede ser ISS, que es suspensión dentro de la escuela, hasta expulsión a largo término. La regla número 5, uso de productos de tabaco. Cuando ocurre eso en middle school, por lo general, si los niños traen productos de tabaco o cigarrillos electrónicos y demás, la consecuencia puede se puede referir al niño a un programa de cesación de tabaco y puede haber una suspensión de hasta 3 días fuera de la escuela. La regla número 6, esa es muy común también entre los niños, es cuando los niños no siguen las órdenes y en cuyo caso órdenes puede ser del director o del maestro de la escuela. La consecuencia va a ser ISS, suspensión dentro de la escuela hasta 3 días de OSS. Siguiendo, nos vamos de vuelta para arriba un poquito, la regla número 7, que es la mala conducta en el bus. Por lo general esto tiene que ver cuando los alumnos no siguen las reglas del bus. Puede ser cuando se levantan del asiento que tienen asignado. Y vamos a estar hablando en un rato sobre el tema del bus porque va a cambiar completamente con el tema de la pandemia y demás. Van a haber reglas muy claras y muy concretas que los alumnos van a tener que respetar. Pero si hay un caso de mal comportamiento en el bus, regla número 7 es suspensión dentro de la escuela o hasta 10 días de suspensión puede llegar del bus, en cuyo caso los padres tienen que proveer transporte. La regla número 8 puede ser el uso de insultos, lenguaje profano, obsceno, irrespetuoso, actos de tocar, gestos obscenos, actos de bullying, intimidación. Para la regla número 8, como veremos aquí en la parte izquierda, la consecuencia es ISS, suspensión dentro de la escuela, hasta 5 días de OSS, que es suspensión fuera de la escuela. La 12 que vemos aquí en la derecha es cuando los niños, por ejemplo, a veces ha ocurrido que han traído encendedores o dispositivos para prender fuego. Y bueno, en cuyo caso se tiene que hacer una investigación, se llama al departamento de bomberos, y la consecuencia es de suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. O sea, es una infracción muy grave. Vamos más para abajo y estamos solamente viendo las más comunes. La regla 14 es la pelea entre alumnos.
3 días de suspensión fuera de la escuela hasta puede llegar a ser expulsión de la escuela, o sea, el alumno no puede regresar más a la escuela por un determinado tiempo. La 13, hemos tenido caso de esto, nuestro edificio es un edificio completamente nuevo, o sea, hay alarmas contra incendio en todos los lugares, y si un alumno, por ejemplo, activa una alarma, esa es una infracción que puede ir desde 10 días de suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. Porque, bueno, hay que llamar a los bomberos y demás y se pone en práctica todo un protocolo. La regla 15 es extorsión, 3 días de suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. La 16, robo o destrucción de artículos de la escuela o del personal. La consecuencia, como vemos, puede ser suspensión dentro de la escuela hasta suspensión fuera de la escuela. Seguimos para adelante y a ver si podemos bajar más. La regla 17. Robo, consecuencias, como vemos, la consecuencia puede ser suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. La 18, incidentes de agresivos con acción física, y en cuyo caso también la consecuencia es suspensión dentro de la escuela con hasta 3 días de suspensión fuera de la escuela. Vamos a la regla 19, amenazas contra adultos. 3 días de suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. Y physical assault upon a student es cuando, por ejemplo, un alumno es herido grave, digamos, físicamente, en cuyo caso la consecuencia, como vemos acá, dice OS, suspensión fuera de la escuela. Vemos alguna otra que sea común. La regla 21, bueno, esto no significa que son comunes, pero bueno, por si llega a pasar alguna vez cuando los niños traen ese tipo de armas, si llegan a traerlas, como por ejemplo una BB gun, en este caso hay suspensión fuera de la escuela. Y bueno, se tiene que hacer se refiere el caso a la policía. Les pedimos por favor que si tienen algunas preguntas las vayan poniendo en el chat. Ms. Denny, do we have any questions on the chat? Ms. Denny? No, sir. Okay. Is it coming out clearly as far as audio is concerned? There was a couple of stutters, but for the most part, yes. Okay. La regla 23 es interrupción del día de la escuela y en ese caso puede haber 10 días de suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. Regla 24, posesión o uso de drogas. La consecuencia para middle school es suspensión fuera de la escuela hasta expulsión. Actividades de pandillas también es una infracción y ahí puede haber 10 días de suspensión fuera de la escuela. En síntesis, bueno, estas son algunas de las infracciones que pueden llegar a ocurrir en la escuela. La 27, está prohibido el uso de celulares en la escuela. O sea, los alumnos van a poder tener el celular consigo este año porque no vamos a utilizar lockers. Sin embargo, los celulares van a tener que estar apagados. En el caso de que un alumno se ha encontrado con el celular encendido, lo cierto es que el celular va a ser confiscado. Okay. Okay, so that's all I have as far as the student handbook. Eso es todo lo que tengo respecto al manual del estudiante. Voy a parar. I'm going to stop sharing my screen, Miss Danny, and I'm going to go to the questions. Voy a ir a las preguntas. No veo ningún tipo de preguntas. I'm not seeing any types of questions. Mr. Walter, make sure that our guests know to use Q&A. Yes, we went through that. Okay. Si tienen algún tipo de preguntas, vayan a la parte que dice Show Q&A. Hay un logo ahí y ustedes pueden escribir la pregunta que tienen. Miss Danny, can you show them where that is exactly?
Yes, sir. 1 second. Miss Denny va a mostrar dónde es. Okay, so when you are looking at your screen, up at the top area, you should see a button that looks like two dialog boxes, one with a question mark in it. That's going to be where you can put in your questions. Entonces, cuando ustedes van ahí, hay una sección donde es parecida a una caja de un diálogo y es ahí donde ustedes hacen clic y está en la parte superior y ahí ustedes pueden hacer las preguntas, ¿ok? Ustedes escriben las preguntas y nosotros con muchas ganas las vamos a responder. Okay, vamos a seguir adelante. We're going to move forward, Ms. Denny. We're going to go to the next slide. We just covered the student handbook and the discipline. Y ahora es el turno de presentarles a nuestra maravillosa maestra de ESL y de que enseña inglés como segunda lengua. Su nombre es Edoli Mann y ella va a hablar un poco sobre las clases que le da a nuestros alumnos. Go ahead, Ms. Mann. Gracias. Good evening, everybody. Mrs. Mann. I do teach ESL, English as a second language. And the services I provide, if your child is in our program, we focus on reading and writing, especially with grammar, proper punctuation. This will help your child with all their classes. Miss Mann está diciendo que, bueno, ella es la maestra de ESL, de inglés como segunda lengua, donde básicamente se concentran en la enseñanza del inglés en sus clases y los niños aprenden a escribir y a leer o a reforzar habilidades de lectura y de escritura utilizando gramática apropiada. And also, during testing, end of the grade test, or either just in their regular classrooms, I am able to give them accommodations, which example would be they're able to use their dictionaries or extra time in their schoolwork, or read aloud, which means a teacher can read for them if needed. Durante la clase, por ejemplo, que ella da, los alumnos pueden recibir modificaciones como para que reciban más tiempo o para que tengan ayuda extra mientras están haciendo los exámenes. Okay, and so every year we also have Weeda Testing. So this is a state yearly exam that would measure how your child grew the whole year. And if they do pass the test, that means they exit the program and they're able to join other encore classes. Todos los años los alumnos toman el examen de Weeda, que significa que los alumnos, si lo pasan, salen del programa de ESL, pero si no lo pasan, bueno, continúan recibiendo clases con Miss Mann. That's it. Do we have any questions? ¿Alguna pregunta para Miss Mann? I don't think so. Okay. Well, thank you so much, Miss Mann. Thank you. So we're going to move forward. Vamos a seguir adelante con la próxima. Y la próxima diapositiva tiene que ver con Miss Gardner. ¿Es Miss Gardner here? ¿Está Miss Gardner acá? Yes. Hi. Hola, Miss Gardner. Hey. Hola. Yes, my name is Miss Garner, and I'm one of the special education teachers at Guilford, Western Guilford Middle. I am the inclusion teacher. And I just wanted to go over IEP, which meetings that you probably will get a letter for. You will get 2 invites. Entonces, el nombre de ella, Miss Gardner, let me just interpret that. El nombre de la señora es Miss Gardner. Ella está a cargo de las clases de educación especial. Y bueno, va a hablar un poquitito del tipo de clases que ella da. Go ahead. Yes. One meeting is initial meeting. If you're coming from a different state, we have to do initial. That's one of the meetings.
Cuando los niños, por ejemplo, están en clases de educación especial y los niños vienen de otro estado, tienen que hacer una reunión inicial y ese tipo de reunión se llama reunión inicial. And you also receive an initial meeting if your child is just new to getting services with special education. Y ustedes también reciben una reunión inicial si su niño es identificado y referido a clases de educación especial por primera vez. So the next meeting is your annual meeting. You probably receive an annual meeting each year, and that would take place around your child's IEP date, and that is in the invitation. Y la próxima reunión, o el otro tipo de reunión, es la reunión anual que se realiza una vez por año, donde se revisan los objetivos y, bueno, se determina el plan de educación especial del niño. And the annual meeting is just to update or the present level of your child reading level is now or second grade, now is a third grade. New goals, new service, additional accommodations if they need it, like Ms. Mann said, it may be read aloud. Y en la reunión anual se actualiza la información y, bueno, y se determinan el tipo de modificaciones que los alumnos van a estar recibiendo. And our next meeting is the Addendum Meeting, which is anything that needs to be changed. If something needs to be changed or removed from your child's IEP, which is your individual education plan. Y la otro tipo de reunión que hay es el Addendum Meeting, se llama así Addendum, y eso significa cuando se tiene que agregar algo nuevo en el plan de educación especial de los niños. And the most important one, other than initial, is your reevaluation. It's reevaluation of all your services. So we have to go through eligibility. So you will also receive all of these. You will receive 2 IEP invitations, and they're very important. And that's all I have. Otro tipo de reunión es cuando se hace una reevaluación, cuando el niño se evalúa para ver si califica para servicio de educación especial, y ese tipo de reunión Ms. Garner dice que es muy importante. Gracias, Ms. Garner. De nada. So we're going to move forward. We're going to go next to our next slide, and let's see who's coming up next. And we have our wonderful, tenemos a nuestra maravillosa data manager. Su nombre es Ms. Hill y ella va a estar hablando de Parent Portal. Ms. Hill? Ms. Hill's having some trouble getting in to present at the moment. Okay, we can move on to the next one, Ms. Danny. Vamos a seguir para adelante. Ms. Hill todavía no está lista porque está teniendo algunas dificultades técnicas. Así que sigamos adelante. Let's go to the next one. We can. ¿Está Miss Benoy? Is Miss Benoy here? ¿Está Miss Benoy? Yeah, I'm here. Ok, Miss Benoy es nuestra maestra de 6º grado de Language Arts y Social Studies y ella va a estar hablando sobre la aplicación para padres de Canvas. Esto es muy importante y va a estar dando también algunas tips para cómo navegar Canvas. Thank you for being here. Yep, I'm coming to you from my car. Sorry. That's okay. So this may be a little bit of what Miss Hill was going to talk about, so we might get a repeat, but that's okay. Miss Denny, thank you. All right, so your students have told you that they have finished their work. How can you double check that? Por ejemplo, si sus hijos le dicen que han terminado el trabajo, la tarea, Miss Benoy les pregunta a ustedes, ¿cómo pueden ustedes monitorear o doble chequear eso? Go ahead, Miss Denny. Go ahead. All right. So there is a parent Canvas app that you can download on any smart device. It's called, and this is the icon you're looking for in the App Store. Hay una aplicación de Canvas que ustedes pueden bajar de cualquier dispositivo, en cualquier teléfono o tableta que tengan. Ese es el icono que ustedes ven en la pantalla que deben de buscar cuando van a la Apple Store o cuando van a la tienda de servicios del teléfono que tengan. Go ahead, Ms. Denny. All right, and so the first thing you have to do once you download the app, you have to pair with your student. La primera cosa que tienen que hacer una vez que bajan la aplicación de Canvas, la tienen que aparear
o sincronizar con la cuenta del niño de ustedes. So your student will have to log into their Canvas account. Entonces, el niño de ustedes se va a tener que meter en su cuenta de Canvas. They will go to the circle. It usually has an icon in it. Sometimes it's just blank. Van a ir al círculo, que a veces tiene un icono y a veces no. And then once they click on that, you're going to go down to settings. Y después van a buscar una vez que cliquen ahí, van a buscar la palabra settings. And then on the right-hand side of the page, the step number 3 will come up, and you're going to look for the tab that says Pair with Observer. Y después van a buscar la tab que dice Pair with Observer, que significa sincronizar con el observador. El observador va a ser el padre. O va a parear Once you con click, el observador. sorry, once you click Pair with Observer, this next box is going to pop up, and you're going to get a code. Una vez que ustedes hacen clic en Pair with Observer, va a haber una nueva caja que se va a abrir y va a haber un código. And each student has their own individual code. Y cada alumno tiene su propio código individual. So if you have multiple students, you in multiple schools or in Western Guilford, everybody will have their own code, but you can add them all to the same app. O sea que si ustedes tienen diferentes niños en diferentes escuelas o en la misma escuela, cada niño va a tener su propio código y ustedes lo pueden agregar a la misma aplicación. Okay, Miss Denny. So now you go back to the app that you downloaded, and you're going to go ahead. Regresan a la aplicación que ustedes bajaron y ustedes van a ir a... And you're going to click on the 2 lines at the top in the top left-hand corner. Y ustedes van a hacer clic en las 2 líneas en la parte superior de izquierda. You're going to click on Manage Children. Y van a hacer clic en Manage Children, las palabras Manage Children, eso significa controlar a los niños. And then a blue circle with a plus sign is going to pop up. You're going to click on the blue circle. Y después va a salir un círculo con un signo positivo. Van a hacer clic ahí. And then a box is going to pop up that says Add Student. That's where you put that code you got from your student's account. Y después van a poner ahí, cuando salga esa caja que dice Add Student, agregar alumno, van a poner el código que ustedes sacaron de la página de Canvas del niño de ustedes. Okay, Miss Denny. All right. So then what will happen is this is the 2 views. So when the students are on the left-hand side, this is what the students see when they're in their account. And on the right is what the parents see when they're on their app. Y entonces, esto es lo que ustedes van a ver. En la parte derecha ven la información, cómo se ve desde la aplicación que ustedes bajaron. En la parte izquierda ven lo que los alumnos ven en su cuenta de Canvas. And if you see on the left, on the right, the parent app, you will see the blue check mark with a blue thing that says submitted. That means they have done that and turned it in. If it is not a blue check mark with the blue submitted, that means they have not completed that assignment. Y lo que ustedes ven, por ejemplo, ahí que tiene un check azul y dice la palabra submitted, significa, por ejemplo, que el alumno ha entregado la tarea. Go ahead, Ms. Denny. That's it. If you want copies, I can email it to them if they need it. Bueno, y dice que si necesitan copias, ella puede mandar las copias. Y si necesitan más ayuda sobre esto, le pedimos por favor que contacten a la escuela, pero es una buena forma para que ustedes sepan si sus niños están haciendo las tareas o no. Thank you so much, Ms. Benoy. Yep. Did you want me to do the Canvas or navigating Canvas, so show them how their kids get to their page, or? Yeah, you could. I mean, if you have time. I do. I mean, if that's all right, I have it up, but I have to be able to share my screen because I'm just going to go into my Canvas account. Can we do that, Miss Danny, or? Miss Danny? Yes, sir. I can stop sharing and
let Ms. Benoit take over for a second. Ok, entonces Miss Benoit nos va a mostrar cómo los niños tienen que entrar a su cuenta de Canvas para buscar las tareas. Porque hay veces que los niños no están familiarizados con el sistema. Entonces vamos a ver cómo se entra a la cuenta de Canvas. Ella va a compartir su pantalla. Okay, so when your child logs into Canvas, they will see their dashboard. And on their dashboard, they will see all their classes. Entonces, cuando ellos entren a Canvas, van a ver, tienen que ir a la palabra que dice Dashboard. Ese es el panel de inicio. Dice Every dashboard, day, y ahí es sorry. donde van a estar todos Every los day- cursos. I'm sorry. every go day, ahead. sorry, I'm breaking up so I can't hear you. Every day before 9 o'clock, they should be going into their homeroom and doing attendance. Todos los días, antes de las 9 de la mañana, tienen que ir al homeroom y hacer attendance, que es asistencia. Once they click into their class, they are going to, sorry, I'm going to go into student view. Give me a second. All right, once they click into their class, they're going to see their teacher's homeroom page. This is their view. They will see a to-do list off to the right. It will give you the due date that the assignment is due. Van a ver una lista, una vez que entran a una clase en particular, esta por ejemplo es Social Studies de 6º grado, van a tener una lista de tareas que tienen que hacer. Students can check their grades at any time by clicking the grades button. Los alumnos pueden cliquear en el botón de las calificaciones, de grades, para ver las calificaciones. And they should be able to, once they go into that grades button, anything that has a red missing means they have not completed that assignment. Y si tienen algo en rojo, por ejemplo, como vemos acá, que dice missing, significa de que no han completado esa tarea. It may also have a dash beside it, which means it hasn't, that they haven't completed it also. O puede tener una raya también, y eso significa que no han completado. So last thing is students need to go, they will go to the icon at the bottom of the page, click on the month. Después tienen que ir, por ejemplo, en la página inicial de la clase, tienen que ir a cliquear en el mes. Por ejemplo, ahora estamos en octubre. Then they should click on the week. Después hacen clic en la semana. And then everybody's pages should be pretty close to what this looks like because we're all supposed to be using the same template. Y después la página de And todos so los if you look, van a go ahead, I'm sorry. la página de todos los maestros van a lucir de esta forma como ustedes ven acá, porque todos los maestros tienen que usar el mismo tipo de programa. So then what you will see are the days of the week, and within the days of the week, your teacher may have their live session here. You're going to find your recording. You could be able to find the recording of the live session, and any work that's been assigned should be listed on this page. Y todo el trabajo que los niños tienen que hacer está todo entrado en la página y todo clasificado por los días de la semana. And you can see as you keep going down, any like assignments, due dates, meetings, recordings are all there. Está todo lo que tienen que hacer, las clases en vivo, los links de acceso, los enlaces para entrar a las clases, las tareas, los días que no tienen clase en vivos, todo está ahí. All right, I think that's it. Well, thank That's how you you navigate Canvas. Muchas gracias, Ms. Benoit. Thank you. How do I stop? Okay, hold on. Let me stop sharing. Mr. Walter, Yes, go ahead, Ms. Brown. we have a question in the chat. Yes. I believe it's about filling out the application, the parent survey information. Can you see it? It's by Guadalupe. It's the third question. I can't find it, Ms. Brown. Where is it? Basically, it says when the application asks me for school name or district, I think they're using our name, but it's not progressing.
And Miss Sims or Miss Murray may be able to help with that because they've been helping parents with the survey. Ms. Brown, is it asking for the survey asked for student ID number and birthday? I'm not sure what number the parent is putting in. Mr. Walter, do you see the question? I do. Yes, so the parent Guadalupe is asking when she downloads the application, they're asking her for the name of the school or the district. Is and that she says that she put a application? name, but I don't know what name she put. So she doesn't specify whether she entered the name of the school or she entered the name of the district. Mr. Walter, can you reply to her and respond to her question there? Yes, I'm going to ask her. I was able to translate, but me typing it back was going to take a minute. Okay. In the meantime, Ms. Murray can probably go ahead with her section. Oh, Miss Brown, she's saying that she put the name of the school for the application. Okay. I don't know what application she's referring to. I think she's talking about the survey that got reopened for parents, the parent preference survey. Miss Brown, Yes. am I okay to get off since I'm on my hotspot? Oh, sure. Yes, absolutely. Okay. Y'all have a good night. All right. Yeah. Okay. Yeah, I'm trying to reply to her. Miss Mary, you can go ahead. Miss Mary es nuestra consejera y va a estar hablando de obtener créditos de clases a través demostrando los conocimientos. Good evening. I'm here to talk about CDM, which stands for Credit by Demonstrated Mastery. And it's an option that students have to kind of skip a course by taking a test, instead showing that they have mastery of a specific subject. Miss Mary, Anybody? Go ahead. En vez de tomar una clase, el niño, por ejemplo, si sabe una lengua, puede tomar un examen y eso le da los créditos mismos de como si hubiera tomado la clase. You will receive credit for the test that you take, and it will exempt you from taking that particular class. It is pass-fail. There is no numeric or letter grade for the course that you take. El niño entonces, por ejemplo, si quiere tomar el examen, toma el examen y recibe una calificación que es aprobado o desaprobado, pero la ventaja es que después no tiene que tomar el curso. Por ejemplo, si el niño sabe hablar español. You can take these tests in a language or some other subject, and they are offered in the fall and the spring semesters. Usted puede tomar, por ejemplo, hacer que su niño tome la clase para las lenguas extranjeras, como dijimos, español o francés o alguna otra lengua, y se ofrece en el otoño y en la primavera. It's usually offered to high school students, but it's also offered to middle school students who take high school courses. Se ofrece para los niños que están en high school, pero también se ofrece para los niños que están en middle school. Wants to take Spanish 1, they can take it either as a 7th or 8th grader. Entonces, si los niños quieren tomar español 1,
a través de este sistema, se tienen que inscribir para tomar el examen, no toman la clase y lo pueden hacer los niños que están en séptimo y en octavo grado en nuestra escuela. The one thing to remember with CDM is that you cannot have any seat time, which means that you cannot have taken any type of language class if you plan to take the CDM in a particular language or in a particular subject. El único requisito es que el alumno no se tiene que haber, por ejemplo, tomado la clase de español para hacer esto. O sea, tiene que ir con los conocimientos que tiene de la lengua y tomar el examen y bueno, después no necesita tomar, como dijimos anteriormente, la clase. O sea que es mucho más rápido. The credit that you receive will be counted toward your child's graduation credits. Y los créditos que el niño reciba van a ser, van a ir a favor de los créditos que necesita para graduarse cuando termine high school. When they are offered in the fall and the spring, so the next time that the test will be offered for language is in February. If you are interested in participating in the CDM process, please contact me late December or early January to fill out an application. Si usted quiere que su hijo o hija tome el examen de esta forma para que no tenga que hacer la materia todo un año, por favor comuníquese con Ms. Mary alrededor de diciembre. Los próximos exámenes son en la primavera. That's all I have. Thank you, Ms. Mary. Muchas Thank gracias. you. We're going to move forward. We're going to go to the next slide. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Mr. Walter. Yes. Mr. Walter, Ms. Hill is having technical difficulties and is unable to join us this evening. She asked if you would read off the information off of her slide. Okay. Yes, I will. Vamos, okay, so we're going to go now. Vamos a hablar un poquito de Parent Portal. Miss Danny, there's no way. Is there any way for me to see that? Miss Danny? Yes, sir. I can't see that the information from that slide. It's too small. It's too small? Yes. Okay, I took that straight from the PDF. So I will post that PDF onto the website when I post the PowerPoint. Okay. And that way people will be able to get it. I apologize that this is too small to read. That's fine. Entonces, para que ustedes bajen la aplicación de PowerSchool, vamos a poner esta información en la página de internet. Como ustedes ven, está en español. Así que, bueno, yo se las recomiendo que la lean porque, bueno, esta es otra herramienta que ustedes tienen como para monitorear el trabajo de sus niños y asegurarse de que estén haciendo la tarea. Ahora vamos a pasar a nuestra enfermera de la escuela. Ella es nueva en nuestra escuela. Su nombre es Miss Forsyth. Y va a hablar de algunos de los temas que tienen que ver con salud. Ms. Forsyth, are you here? I don't believe that Nurse Forsyth is in. Miss Fox and I may be able to help a little bit with it. Some of the information. I don't see her in the meeting, but you do have a question in the chat, Mr. Walter. Could you answer that first? Yes. It's at the very bottom under Q&A. Yes, the question, it's from one of our parents. She's telling me that she's trying to get the Canvas app, but she has been unsuccessful. So Señora María Tejeda, le pido por favor que el lunes venga a la escuela, okay? I'm asking this parent to come to school on Monday, and we're going to try to help her there so that she can monitor closely. Good. Her child. Si puede venir señora María Tejeda el lunes a las
a partir de las 9, la esperamos y pregunte por Mr. Walter, ¿ok? Así resolvemos ese tema. Okay. So Mr. Walter, Nurse Forsyth is our nurse. She's new to our school this year. Miss Forsyth, como dijimos, es nueva en la escuela y acaba de empezar este año. And it's very important for parents to let us know if their children have a health condition. Yes. There is a required health care plan that we must get completed so that we can help their child if they have a problem at school. Y es muy importante que, bueno, si su hijo tiene un problema de salud, que nosotros sepamos para que tengamos la información correspondiente y podamos tener el plan de salud y todos los papeles al orden. Okay, and I know that she also, if you want your child to take medication at school, again, contact the school because there is a form that needs to be completed by your doctor. Y si usted desea, Has to be returned to the school. Please do not send medication with your child. si usted desea que su hijo tome una medicación en la escuela, necesitamos tener un formulario que debe ser llenado por el doctor, por el médico y regresado a la escuela. No podemos tener niños con medicaciones sin tener esta nota del médico. Students cannot carry medication. Even aspirin is not permitted because, you know, it's a medical, medication, and students have to take that in the office. Los niños ni aspirinas pueden traer. Lo cierto es que, bueno, tienen que tener una nota por el médico. I know that she also wants to share that 7th grade takes vision screenings. It will be sometime this fall, and she will arrange that. But if your child needs to have a screening before then, to contact the office and she can help with that. Y también en 7º grado los niños tienen un test de visión, se les chequea la visión. Esto es para los niños de 7º grado, pero si usted desea que se lo hagan antes, por favor comuníquese a la escuela para que se lo hagamos. And then also immunizations. It's very important that if you have a 7th grader, that you complete your immunizations. And I'm going to, Ms. Fox, do you want to talk about that a little bit, which immunizations are required for 7th graders? Es importante que los niños tengan al día la información con las vacunas y Ms. Fox, que es nuestra trabajadora social, va a hablar de las vacunas. Yeah, the 2 immunizations, correct me if I'm wrong, are the Tdap and the meningococcal. The 2, those are it's MPV. MPV, there you go. MPV, those yes. are the 2 that are required for 7th graders. And I know that the deadline is approaching. So you need to, if you need assistance, there are the local health departments will usually help, but try to go ahead and get your child an appointment. A lot of the times those are nurse visits and you don't have to see a physician at that point. You just need to go in and let them know that you need to get those immunizations. Hay 2 vacunas para los niños del 7º grado, una que es Tdap y la otra del meningococo. Y el plazo para que los niños tengan estas vacunas se acerca, así que por favor, si no han recibido las vacunas, por favor, les pedimos que vaya al departamento de salud, ¿ok? And let me hold on one second. Mr. Walter? Yes. I had Nurse Forsyth on the phone. She's in the meeting, but she's in as a guest. Okay. So we couldn't see her. I'm going to put her on speaker real quick, just so she can share any other information we may have left off. Nurse Forsyth? Yes. Can you all hear her? Yes. Okay. There she is. All right. Well, I am so sorry that I'm technologically challenged, but the only thing I would add to what has been said is that, you know, this year has been kind of a crazy year, and I would just encourage you not to send your kids to school if they are ill. Make sure they bring and wear a mask every day, and then also follow the school's health and safety guidelines and the CDC's 3 W's. Keep your hands washed, wear your mask, and wait 6 feet apart.
O sea, la enfermera nos está diciendo que, bueno, ella no puede estar en este momento con nosotros, pero bueno, se está sumando por teléfono, que por favor no manden los niños a la escuela si están enfermos, que los dejen en casa. Y bueno, y siempre recordarle a los niños desde casa de que tienen que utilizar la máscara en todo momento en la escuela, de que tienen que practicar hacer el ritual de las 3W en inglés, básicamente usar la máscara, mantener 6 pies de distancia. Y bueno, esos son los consejos que ella tiene. I'm sorry, go ahead. And then I would just say also, I mean, I know on my slide it says eat healthy snacks, and that's always a good idea. But I would also add to that, you know, make sure that you encourage your children to get plenty of sleep. They need to not only eat healthy snacks, but a balanced diet. They need to get plenty of exercise and fresh air every day, and also limit their screen time. And all that will just help keep everybody healthy for the year. Limitar el tiempo de exposición de los niños en la pantalla porque ya están mucho tiempo en la computadora y asegurarse de que duerman lo suficiente y de que coman sano y de que hagan deportes y ejercicios al aire libre. Esos son otros de los consejos. Mr. Walter, I think there's a question in the chat from Maria Isabel. It looks like it may be about asthma. Yes, you're absolutely right. She's saying that her, do you want me to read it out loud? If you don't mind. Yes, so Maria is saying that her child has asthma and she wants to know who she needs to get in touch with, either the principal or the nurse. She's asking about who she needs to get in touch with to let her know about this condition. I would say the nurse. We'll have paperwork for her to complete and for her doctor to complete, but she can get in touch with me at the school. María, entonces, la enfermera dice que usted se tiene que contactar a la escuela y pedir de hablar con la enfermera porque va a haber papeles que tiene que llenar tanto usted como el médico de su niña. Okay. Well, thank you, Nurse Forsyth. I'm glad we found you. Thank you. Sorry about the confusion. No worries, you're fine. Okay. All right, we'll talk to you tomorrow. Thank Bye-bye. you. Bye-bye. Ms. Brown, we have another question. By Maria Isabel is saying, by sick, do you mean by a cold or a health condition like asthma? And I think she's referencing to the nurse when she said, do not send your kids to school when they're sick, right? Absolutely, yes. With the health attestation that is required, if students have symptoms that could be considered COVID symptoms, and there's a whole list. Hold on, let me call Nurse Forsyth back a moment ago. They definitely need to stay home. They have to complete the attestation every day. The question was, should we? It's about sending your child to school with a cold. If they have certain symptoms. Not asthma. Asthma is not a COVID symptom necessarily. Do you want to speak to that? And I know breathing is a situation that is part of those symptoms as well. So can you talk to them a little bit about what things they should keep their child home for? Okay. I have you on speaker. They can hear you. Yes, ma'am. All right. So I would say if your child has a new cold, they don't have a fever, and a fever is anything over 100.4. They can, and no cough and no shortness of breath, they can come to school. But if they have a cough, a fever, then they need to stay home. Entonces, la señora está diciendo que si su hijo tiene una fiebre de 100.4 o superior, si tienen dificultad para respirar o si están tosiendo, no pueden bajo ningún modo venir a la escuela. Si tienen un resfrío, ahí sí se podría venir si no están los otros síntomas, como por ejemplo la fiebre y estar tosiendo. And there's another question. It's what vaccines are required for 7th grade students? Meningitis and tetanus.
La vacuna contra la meningitis y el tétano. Okay. I think those are all the questions. I don't see any more, Mr. Walter, do you? No, I don't see any more questions. Okay, don't go too far, Mr. Precise, in case something pops up. All right, I'll hang out. Thank you so much. Just call me. Yes, Bye-bye. Mama. Bye-bye. Okay, Mr. Walter. So we're going to move forward, and now it's the turn for our... Nos vamos a seguir adelante y ahora es el turno de nuestra maravillosa, una de las otras maravillosas consejeras de la escuela, Miss Sims. Miss Sims va a estar hablando de... yes, we can hear you. Miss Sims va a estar hablando de la vestimenta en la escuela. Good evening. I'm Ms. Sims, the 6th grade counselor, and I will be talking to you about SMOD, or Standard Mode of Dress. Miss Sims está hablando del código de vestimenta de nuestra escuela. Thank you, Ms. Danny. So Western Guilford Middle is a SMOD school. Up on the screen, we have some information about what your students will need to be wearing when they come back into the building later on this month. En la diapositiva que ustedes ven tenemos algo de información de el tipo de ropa que pueden usar ellos, por ejemplo, las camisetas tipo polo de manga corta, cualquier tipo de color, chaquetas de cualquier tipo de color, o los hoodies, que son las camperas con capucha que tienen el logo de la escuela. Esos son los hoodies, esos también se pueden utilizar. And for spirit wear, we do have an outside vendor that is selling that those merchandise for us. Spirit wear is anything that says Western Guilford Middle School. I don't know if you can see my shirt. Y tenemos But that's the website. Tenemos camisetas y ropa con los logos y los temas de la escuela, y esos ustedes los pueden comprar y se pueden utilizar en cualquier día. And you can order it directly from the website, and it's delivered to your home. Y se pueden comprar a través de la página de internet y se los entregan en sus casas. Just so everyone knows, hoodies, jackets that have hoods on them, your child can wear them into the building, but the only ones that they can keep on all day in the classroom would be ones that say Western Guilford Middle School. Los hoodies que no tengan inscripción sobre la escuela, esos se pueden utilizar para entrar a la escuela, pero después los tienen que guardar. Los únicos que pueden utilizar durante todo el día son los que tienen los logos y los motivos de nuestra escuela. Next slide, Miss Danny, please. So these are just some of our models, like 6th grade call them, so you can see what SMOD looks like on the students and how it can be varied every day. Y ahí vemos, por ejemplo, variación de cómo los niños se pueden vestir. Esos son todos modelos de ropa aceptadas. We do have days that are SMOD free, and the students will be allowed to wear still, there's a guideline for SMOD free, but on those days, the students will be able to wear jeans or clothing from home, again, as long as it's following the guidelines. And they're one day out the month on Fridays. Is that still going to be correct, Ms. Brown, you think? Yes. Okay. And we also have spirit days, so occasionally, if we're celebrating something special, like, do you want to share what's happening in October, Ms. Sims, where they would be able to do something special? Oh, sure, yes. So October, we are emphasizing bullying prevention. En el mes de octubre enfatizamos el tema de la prevención del bullying. And October 21st is Unity Day. Y el 21 de octubre es el día de la unidad. So on that day, we are asking all students and staff to wear orange
That's the color that's been assigned for, it's a national thing, for Unity Day. Y para el Día de la Unidad se pide que el color que ha sido asignado de manera internacional es el color anaranjado, así que los niños tienen que utilizar ese día, si pueden, alguna vestimenta de color anaranjado. What day is that, Miss Sims? Wednesday, October 21st. We won't be in the building, but students are encouraged to wear orange and take a picture. Y ese día no vamos a estar en el salón porque es un miércoles, pero aún así se le pide a los alumnos que si pueden usar algo anaranjado y tomar una foto y mandarlas a la escuela. And one of the most important things that we wanted to be sure to add to our guidelines is that every student must wear a face mask. Y después, bueno, todos los alumnos tienen que usar una máscara. Eso es muy importante y eso es parte del código de vestimenta ahora. These are just some examples. The main thing to know is that it must fit securely on the child's face and cover their nose and mouth. Y bueno, tiene que ser una máscara que le quede cómoda al alumno para que la pueda usar durante todo el día. If your child comes to school and they do not have a mask, we will have masks available for them, and the white one in the middle is an example of what they will get. Si los niños no traen una máscara, van a recibir una por parte de la escuela, y la que está en el medio, la blanca, es el tipo de máscara que recibirían de nuestra escuela si es que no tienen una o no traen una en un día en particular. Do we have the SMOD guideline, Miss Danny? Yes, ma'am. 1 second. Okay, thank you. Ms. Sims? Yes, sir. We have a couple of questions as we look for that information. Okay. Luisa pregunta, ¿el récord de vacunas de los niños se llevarán a la escuela? Mi hijo va en 6º grado. Sí, si su hijo está en 6º grado y estuvo en 5º en otra escuela, lo más probable es que eso sea mandado de una escuela a la otra. Y Guadalupe pregunta, ¿los días que van a ir a la escuela serán igual con uniforme? Sí, los días que van a la escuela los niños, y ustedes van a recibir información sobre qué días les corresponde muy pronto, ese día tienen que venir los niños con el uniforme, ¿ok? So I just answered those 2 questions. Oh, okay, thank you. So on the screen now is just a copy of the 2021 SMOD guidelines. Y en la pantalla está, lo que ustedes ven es una copia de la guía para el uniforme escolar de este año, el ciclo 2021. O sea que ustedes pueden acceder a esto visitando nuestra página de internet. And if we can try, Mr. Walsh, I don't know if we can get this in Spanish for them, but their students are getting the SMOD guidelines. I will try to get them in Spanish very soon. Okay, okay, and we can. Lo vamos a poner en español muy pronto, okay, para que ustedes los tengan también. Yes, thank you. Okay, so that was Miss Sims. Thank you so much, Miss Sims. You're welcome. We're gonna go to the next one. Así que bueno, recordamos que toda la información de SMOD pueden acceder a través de la página de internet de nuestra escuela. Ahora vamos a hablar sobre asistencia y es el turno de Miss Fox. Hi, Miss Fox. Hi. So you can go ahead. Oh, there we go. Okay. So, good evening, everyone. I'm going to talk about 2 topics tonight, which is attendance and resources. Ella va a hablar de 2 temas. El primero tiene que ver con la asistencia y el otro tiene que ver con recursos. Okay. So,
with attendance, it's very, very important that your student logs into Canvas every single day and answers the question of the day. En cuanto a la asistencia, es importante que los niños se metan a Canva todos los días y hagan la pregunta del día, porque es así como se mide la asistencia en la escuela. That's how we are taking attendance, and it's very, very important that they answer that first thing every morning, really before 8:30. If they can get on, that's the first thing they can do. Y eso tiene que ser la prioridad de los niños, lo primero para hacer cuando se levantan a la mañana, hacer la asistencia, que es la pregunta del día. Now, if a student is absent from school, they have to have a note provided within 3 days of that absence in order for the absence to be excused. Si el niño está ausente de la escuela, tienen que mandar una nota hasta 3 días después de que estuvo ausente. Now, Miss Hill is not here, but she is the one that collects the notes. So if you have questions, ask Miss Hill. Miss Hill es la que recolecta esas notas de médicos y demás para justificar asistencias. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, por favor comuníquense a la escuela y pregunten por Miss Hill. The other big thing is if you take your child to the dentist or the doctor, we would really prefer a note from the dentist or the doctor or the eye doctor. They can provide you a note. Y si ustedes llevan al niño al dentista o al médico, traten de conseguir, antes de hacer el checkout, de pedir una nota para que la traigan a la escuela. Now, the other thing, I know Miss Hill didn't get to share, you can actually check on your students' attendance in Parent Portal through PowerSchool. Y ustedes pueden chequear la asistencia de sus niños para ver si está correcta, metiéndose en la aplicación de Parent Portal. And if you have questions about your students' attendance, you can either ask myself or Mrs. Hill. Y si tienen preguntas sobre la asistencia, pueden preguntarle a Miss Hill o a Miss Fox, que es nuestra trabajadora social. Okay, you can go to the next slide. Okay, the last bit of information I wanted to share about is we actually have a food pantry on site that we help serve our families and students. Nosotros tenemos, dice Miss Fox, en la escuela un pantry, que es un lugar donde tenemos comida no perecedera para darle a las familias que necesitan comida. And feel free to get in contact with me if you feel like your family could benefit from this program. Once students start to return to school, we'll look at moving our program forward the way we used to, which is sending food home weekly. Y bueno, si ustedes necesitan asistencia, por favor comuníquense a la escuela. Esto se hace de manera discreta y una vez que los niños regresen a la escuela, vamos a tratar de comenzar con el programa nuevamente. The other thing is, if your family is in need of resources outside of in the community, or you have questions about different things you may have heard or different programs, please feel free to reach out to me. Y si ustedes tienen otro tipo de necesidades que no tienen que ver con comida, por favor, comuníquense con Miss Fox, que es nuestra trabajadora social. Okay. Well, that's all. Thank you, Miss Fox. Muchas gracias. Mr. Pepe es un señor que hace un programa que se llama Campus Live. Vamos a ver un video. Él no está presente esta noche, pero bueno, vamos a ver lo que nos tiene que decir. Va a ser en inglés y después yo voy a hacer un resumen en español. Let's go ahead, Miss Danny. Miss Danny. Yes, sir. We cannot hear the audio. Oh, whoops. I'll fix it. Ay, Miss Danny está apretando los botones para... María Isabel, mientras tanto, pregunta, todos los días la escuela me preguntan si mi hijo atendió la escuela. María Isabel, si usted recibe esa pregunta, es porque probablemente su niño no esté haciendo la pregunta del día.
La asistencia se toma cuando el niño tiene que responder todos los días una pregunta que la ponen en Canvas. Si usted está recibiendo ese mensaje, significa que su niño no ha hecho la pregunta del día. Por eso recuérdele a su niño cuando se levante, tiene que hacer la pregunta del día antes de las 9 de la mañana para que sea marcado presente, ¿ok? Okay, let's go with, vamos con Pepe. And so I'm going to spare you the pain of trying to understand Can me. you hear him? And I'm going to share Yes. with you in English Wonderful. tonight, if that's okay. I wish I can be on a call with you, but I'm with my high school campus lifers. I'm the director of Western Middle Campus Life. Campus Life is part of Greensboro Youth for Christ. And we meet on a weekly basis. And right now, because of the virus, we're meeting through Zoom. And we meet on Monday nights from 7 to 8 o'clock. We're in the process of looking for a location right now for small groups where we can meet safely with just a few kids and meet face to face. So that's still in the works. What we do on a weekly basis is we get the kids together and we like to have a good time. We want them to laugh and play games and win some good prizes and have a great time. But we also want them to think about the different things that they're experiencing in their lives today. And we give them a chance to talk about those things. And we share what God has to say about those things. We're not here to press anything on anybody, but we want them to think. And we hope that maybe they'll discuss it with their parents also. We have adults who really care about your kids, and they're here to encourage them in any way that they can. We try to get the kids to develop a balanced life. We want them to grow mentally. We want them to think, and we want them to do well at school. We want them to also grow physically. And so when we're together, we get to play games and run around and have them grow in that way. We also want them to grow socially. We want to give them opportunities to meet new kids and develop new friendships and have deeper friendships. And then lastly, we want them to think spiritually, because that's the area that most of the time they don't think about. We want them to think about what God says about what's happening in their life today. We're here for you, to help you in any way we can. And so if we can be of any help, please contact me. And for more information about Campus Life and how you can be involved, please email me at the address at the bottom. I hope you have a great night, and thank you for the opportunity to share with you. Bye-bye. Entonces ese era el señor Pepe y nos estaba hablando un poco del programa Campus Life que se realizaba en nuestra escuela, pero bueno, ahora como todo tiene que ser remoto, lo están haciendo por Zoom. Sin embargo, están buscando un lugar donde básicamente se juntan con un grupo de jóvenes y la idea es pasarla bien para que ellos hagan juegos y bueno, se desarrollen emocionalmente, físicamente y tengan un crecimiento lógico y razonable. Y a veces también, bueno, hacen referencias a la vida y a cómo Dios los ayuda y entiende sobre la vida. Así que, bueno, si a ustedes les interesa este tipo de programas, estaba la información de contacto de Pepe, pero es, bueno, es un programa para que los niños se socialicen, estén en contacto con otros niños de su edad y crezcan sanamente. Ese es el propósito de Campus Life. Si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con con Pepe, que dejó la dirección de email ahí. Muchísimas gracias. So, Mr. N just summarized briefly what Mr. Pepe talked about. We're going to move on to the next slide. La próxima diapositiva es para Miss Brown, que es nuestra principal, nuestra directora, y va a hablar de la PTA. Miss Brown. Hi, I'm Mr. Walter. It looks like we have a couple more questions that came in. Do you want to answer those first? Yes, Guadalupe is asking about, she has some concerns about attendance and she wants to talk to me. Guadalupe, I'm going to ask you to call me, if you can call me tomorrow to the school after 9:30. Si usted me puede llamar a la escuela mañana después de las 9:30,
podemos hablar por teléfono, ¿ok? Y si llámeme a la escuela, pregunte por Mr. Walter, y si yo no estoy disponible, me deja un mensaje, pero bueno, llámeme por favor, así resolvemos cualquier tipo de preguntas que tenga. Okay, that was taken care of, Ms. Brown. Okay, awesome. So, good evening again. I know you've been with us a long time, so I'm going to try to talk to you really quickly. We are in the process, I'll speak about PTA first. We are in the process of establishing our PTA for this school year. Many of our parents that were in PTA leadership last year were 8th grade parents, so their children have gone to high school. So if you're interested in being part of our PTA leadership, please contact me. All of our parents and families are invited to join PTA very soon. The cost to join is just $5, and that money goes towards, in addition to our local dues, helping our students and our staff to be successful. Ms. Brown está diciendo que, bueno, básicamente hemos perdido a algunos de los padres porque los niños están en 8º grado y se fueron de la escuela. Así que si ustedes quieren tener una participación activa en nuestra PTA, que es el grupo de padres que apoya a nuestra escuela, les pide por favor que se comuniquen con ella para que, bueno, charlen y si quieren participar de la PTA y de nuestras reuniones y ver cómo apoyar a la escuela, a los maestros, a los niños. Es una ocasión para que lo puedan hacer y comprometerse con nuestra escuela. Thanks, Mr. Walter. So we can go to the PowerPoint, and I'm going to really try to move through it quickly because I know it is lengthy, but Mr. Walter, if you want to discuss it, and I'm here to answer questions. If they come up, we can kind of keep an eye on the chat and work together. Since you've translated the PowerPoint. Yes. Ok, entonces tenemos aquí, esta es la última parte del programa para esta noche, tiene que ver con, básicamente, hablar un poquito sobre el plan de reentrar a la escuela, o sea, supuestamente los niños, si Dios quiere, van a regresar a la escuela en casi 10 días. O más o menos aproximadamente 10 días. Entonces, aquí vamos a compartir un poco de información sobre las cosas lo que va a pasar cuando los niños regresen a la escuela. Let's go on to the next one, Miss Denny. Entonces la pregunta dice, ¿qué ocurrirá con el regreso a la escuela? En las middle school los alumnos regresarán por 2 días de instrucción en persona por semana, comenzando con los de 6º grado el 20 de octubre y los de 7º y 8º grado el 26 de octubre. ¿Ok? Entonces, los niños van a comenzar, como dijimos, 2 veces por semana. 6º grado es primero, el 20 de octubre, y 7º y 8º grado es el semana del 26 de octubre. La mitad de los estudiantes de secundaria asistirán los lunes y martes, esos se van a llamar equipo Golden Tiger, y la otra mitad los jueves y viernes es el equipo Black Tigers. Los miércoles se van a reservar para instrucción remota para permitir una limpieza profunda de los edificios. O sea que los niños en sí van a tener dos días clases, puede ser lunes o martes o puede ser jueves y viernes. Depende del grupo que sea asignado. Y los miércoles es un día para, como dijimos antes, para limpiar el edificio. O sea que los miércoles no va a haber clase personalizada en la escuela. Can we go on to the next one? Y les pido por favor que si tienen preguntas que las vayan haciendo. Mr. Walter? Yes, I'm Okay. here. I
I was talking, but evidently my voice was not audible. La próxima pregunta tiene que ver cuando las escuelas vuelvan, ¿qué medidas van a tomarse para mantener a los estudiantes y el personal seguros y saludables? Con respecto a esto, bueno, se han hecho un montón de cosas en la escuela que si ustedes pueden llegar a entrar, van a ver las diferentes clases de cosas. Pero bueno, por ejemplo, hay carteles que indican que los niños tienen que mantener distancia, que tienen que utilizar la máscara, que tienen que lavarse las manos. Eso ha sido puesto en casi todos los baños donde están los sanitarios. Los niños van a poder ir al baño, pero van a ser en horarios escalonados, debido a que cada baño va a poder acomodar solamente 3 alumnos por tiempo, o sea, de que si hay, hay más de 3 niños en el baño, no van a poder entrar más de 3. Por otra parte, bueno, hay señalización en todos los pasillos de la escuela y los salones han sido actualizados. Los salones solamente pueden acomodar 17 alumnos por día. Así que estas son en síntesis algunas de las medidas que se han tomado como para que todo el mundo esté de manera segura. Por otra parte, quería también hablar un poquitito sobre estaciones que se han puesto con alcohol en gel, hand sanitizer y bueno, todos esos elementos que los niños tienen que utilizar para estar seguros y para higienizarse constantemente. O sea que, bueno, no se puede tomar ningún riesgo, como quien dice, porque, bueno, está en vilo la salud de todos. Les recuerdo que si tienen algún tipo de pregunta, que por favor la hagan a través del chat. We can go on to the next one. We have a question. Mi hija está en octavo, ¿en qué grupo estará? Eso se va a decidir recién la semana que viene, María Isabel. Así que esté atenta porque la semana que viene usted va a saber si su hijo va a ir a la escuela el lunes o martes o el miércoles o jueves, ¿ok? Así que bueno, le pedimos que por favor esté atenta para ver qué día le toca a su niño. Okay, let's... Mr. Walker, was the question okay? Yes, I just went through the question about a parent was asking basically when her child was supposed to go, what day had her child been assigned to school, and I was telling her that she's going to receive that information very soon. Yes, thank you. Entonces, en esta hablamos un poco de los salones y de los pasillos. Los escritorios están separados por 6 pies para evitar el contacto cercano de un estudiante a otro. También se alentará a los alumnos a lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos durante el día, incluidos los descansos específicos para lavarse las manos durante el día escolar. Se proporcionará desinfectante para manos a todos los salones de clases, como dijimos anteriormente, y cuando sea posible los pasillos el tránsito va a ser para un lado solo cuando eso sea posible. Las transiciones de clases van a ser escalonadas, o sea que los niños van a salir de sus salones de manera a diferentes horarios para evitar el tumulto de gente. Let's move on to the next one, Miss Danny. En el bus, y esto estábamos hablando hace un rato, en el bus, la capacidad de los buses ha sido reducida debido a que, bueno, los niños tienen que estar distanciados. Cuando regresemos a la instrucción en persona, implementaremos protocolos de revisión diaria de autobuses, así como limpieza diaria y atención al distanciamiento social en todo momento. Para obtener más información, consulte las preguntas frecuentes sobre el autobús escolar y los protocolos para los pasajeros del autobús escolar. Lo que le puedo decir es que los niños, sus temperaturas cuando lleguen a la escuela van a ser chequeadas. Ni bien se bajan del autobús o antes de bajarse del automóvil, si es que usted va a llevar a su niño a la escuela. Let's go to the next, Miss Danny. Y si tienen alguna pregunta, les pido por favor. Mr. Walter, looks like we have another question. Yes.
una pregunta. Cuando llené el formulario del bus, el último decía algo como el COVID-19. Eso quiere decir que necesito entregar una prueba que mi hija no está enferma. So this parent is basically telling us that when she filled out the transportation form online, there was a question about COVID-19, and she's asking if she needs to give proof or evidence that her child is not sick to get into the bus. At this time, we'll be taking the attestation forms when they arrive at school. So we are working through how that information will be gathered. But we do appreciate if there's any symptoms that she knows her child has. If she wants to contact the school and let us know, we will certainly appreciate that. But there will be a system for us to receive that information at school very soon. Entonces vamos a poner un sistema nosotros, Guadalupe, que cuando los niños llegan van a tener que contestar unas preguntas. Sin embargo, si usted siente que su niño tiene alguno de los síntomas del COVID, le recomendamos que no mande al niño a la escuela. Y eso puede ser tos, o puede ser fiebre, o puede ser dolor en el cuerpo, ¿ok? Así que, bueno, esa es la recomendación. Mr. Walker, there's another question behind that one, too. Yes. Una vez que mi hija en la escuela, una vez que esté mi hija en la escuela y si por algún motivo yo quiero mandarla, ¿podría ella volver a tomar sus clases en internet? Supongo que dice en internet. So this parent is basically asking that if she decides to send her child to school, and then if she wants to move her back to remote instruction, if she can do that. So at this time, parents that wanted their child to attend virtual for the whole year have to wait until January to attend the virtual academy. We have gathered information. We're in the process of collecting surveys from parents to get their preferences, but the district has not yet decided how they're going to use that information. For right now, if students are coming back to school, they have to remain at school until January. That will be the next time that students can make a change in their arrangements. But keep listening, because if things change, we will let you know. Entonces, Miss Brown, nuestra directora, dice que si usted comienza a mandar la niña a la escuela, va a tener que ir a la escuela hasta por lo menos que termine el primer semestre allá por fines de enero. Okay? So we're going to go back to the slide y les pido que sigan haciendo preguntas. La próxima slide habla del automóvil. Vamos a tener áreas designadas para recoger y dejar que permitan un distanciamiento social óptimo. Se les recuerda a los alumnos que usen una máscara y se les controlará la temperatura antes de entrar al edificio. ¿Okay? Y van a tener que prepararse si vienen en auto porque va a haber, se está pidiendo a los padres que manden a los niños a la escuela en automóvil para no tener tantos niños en los buses. Let's go on to the next one, Miss Tanny. El horario escolar será el mismo que el del año pasado. Esa es una pregunta. Y hablemos un poquito de los horarios de entrada. Para nosotros, el día de la escuela de Middle School, de Western Guilford Middle School, va a empezar de 8:35 de la mañana. A esa hora se va a abrir la escuela y va a ir de 8:35 a 3:25 de la tarde. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a entrar un poco más tarde que el año pasado para responder esa pregunta. If we can go on to the next one. ¿Cómo se van a manejar las comidas? Los alumnos van a comer en los salones de clases para cumplir las regulaciones de distanciamiento social durante todo el día. Todas las comidas preparadas por el personal de cafetería se van a empacar en envases de una sola porción y se va a tener que respetar las reglas de no compartir comida. Next one, Miss Tenny. ¿Qué hacer si un alumno
o un miembro del personal está expuesto o tiene síntomas. Si eso ocurre, Guilford County School tiene un protocolo claro y completo con pasos definidos para manejar situaciones en las que un alumno o miembro del personal ha estado expuesto al COVID-19 o si tiene síntomas. En el caso de exposición, planeamos trabajar con colaboración con el Departamento de Servicios de Salud para proteger e informar a nuestros alumnos y personal. El personal estará capacitado para reconocer los síntomas y responder de manera apropiada. La lista de verificación de detección de síntomas del estudiante la puede encontrar en las páginas de internet. Y para obtener información útil sobre los niños y el COVID, usted puede visitar la página de Servicios Humanos del Condado y de Salud del Departamento de Salud de Carolina del Norte. Pero en sí hay todo un dispositivo puesto, un protocolo, como quien dice, para estar alerta si algún alumno o si algún miembro del staff se enferma en la escuela. Next one. ¿Qué hago si necesito una computadora o si mi computadora no funciona? Si el niño no puede venir con la computadora a la escuela, porque eso es importante, el niño va a tener que traer la computadora a la escuela o su computadora personal. Le proporcionaremos copias en papel hasta que tengamos un dispositivo para prestarle. Los alumnos pueden traer su dispositivo personal, puede ser una computadora portátil o iPad para usarlo en la instrucción. Los teléfonos no se utilizarán durante la instrucción, los teléfonos de los niños, por supuesto, y los deberán poner en un lugar seguro. Esperamos que todos los alumnos tengan dispositivos nuevos a más tardar en enero de 2021. Si usted tiene problemas con su tableta o computadora, le tiene que avisar a su maestra o maestro o a Miss Denny, nuestra especialista en computadoras, y ellos la van a ayudar. Cuando los niños regresen, esta es otra de las preguntas frecuentes, cuando los niños regresen a la escuela, seguiremos entregando trabajos en Canvas. ¿Contarán las calificaciones? Las tareas van a seguir siendo entregadas a través de Canvas, porque los niños van a hacer la instrucción en la escuela, adentro del salón, pero a través de la computadora. Los alumnos recibirán algunas copias en papel, pero su mayoría serán a través de trabajo en la computadora. Los estudiantes traerán sus dispositivos a la escuela para completar las tareas. Los trabajos van a ser calificados y las calificaciones se van a asignar al final de cada periodo intermedio y trimestre. Los padres pueden chequear la información de las calificaciones visitando la página de Power Portal o Power School. Vamos a chequear. We don't have any new questions, so we can move forward with the next one. Yes. La asistencia se continuará tomando, ya sea que los estudiantes estén a distancia o cara a cara. Los alumnos continuarán respondiendo la pregunta del día en la clase todos los días, a más tardar, tiene que ser antes de las 11 de la mañana. La pregunta del día se pone a las 8:30 de la mañana y esa es la asistencia, por eso es tan importante. Si ustedes se olvidan de completar, si sus niños, mejor dicho, se olvidan de completar la pregunta del día, los padres recibirán una llamada telefónica. The next one. ¿Dónde obtengo información y actualización o noticias de la escuela? En los cursos de Canvas, les recomendamos que siempre visiten la página de internet de nuestra escuela. Tenemos un link ahí para que ustedes se comuniquen en español. Tratamos siempre de llevar información a nuestros padres en inglés y en español. En nuestra página de Facebook de Western Guilford Middle School, a través de la aplicación Remind, ustedes tienen que tenerla porque pueden recibir mensajes a través del manual del estudiante que hoy discutimos, o si no también a través de la página de internet de Western Guilford, del sistema de escuelas de Guilford County Schools. La próxima diapositiva
Recuerden que los alumnos no podrán compartir materiales del salón de clases, o sea que tienen que llevar sus lápices, sus colores, sus marcadores. Los alumnos pueden traer una botella de agua. No vamos a usar lockers este año, o sea que pueden traer una mochila transparente o una transparente para que uno pueda ver lo que tiene adentro, o una que se llama en inglés mesh drawstring, para que se pueda ver lo que el niño trae, y está hecha como con cuerdas. Vamos a usar SMOD, o sea que vamos a tener el código de vestimenta y no habrá cambio de ropa para la clase de educación físicas. Los horarios con los días de clase serán enviados en la semana del 12 de octubre. Entonces estén atentos porque la semana que viene van a recibir los días en que sus hijos les va a corresponder venir a la escuela, ya sea lunes o martes o jueves y viernes. Y esa es toda la información que tenemos. Si ustedes no tienen alguna pregunta. ¿Tenemos alguna pregunta? Ms. Brown, do you have any other final remarks? No, we know this was a lot of information, and Ms. Denny has done a great job with posting information on our website. Ms. Denny, do you want to share where that information is found on the website? Yes, ma'am. We can, let me see, let me stop the. Because we know, and please share the information with other parents that were not able to come this evening. Next week, we have a walk the schedule night. 6th grade will be on Tuesday, and the 13th, and 7th and 8th grade will be on the 15th. And those will begin, we'll start with a meeting at 6, and then the walk the schedule will begin at 6:30. So you'll go to your children's classes. We'll look forward to seeing you at that event. We know that we're trying to have a lot of information and meetings so that you'll know what's going on. But we are recording our event, so if you can't make it, you can get that information where Ms. Denny will show you. I'm sorry, Mr. Walter, so you can translate that. No, that's fine. So, Ms. Denny está mostrando la página de internet de nuestra escuela. Este evento de esta noche se grabó, así que lo vamos a poner en la página. Si ustedes conocen gente que viene a nuestra escuela, que sus hijos vienen y hoy no pudieron estar presentes, les pedimos por favor que compartan la información. Si tienen preguntas, no duden de llamarme a la escuela. Mi nombre es Mr. Walter. Si no me encuentran, me dejan un mensaje. Pero bueno, está toda la información en inglés y en español en nuestra página de internet y en nuestra página de Facebook. Así que bueno, queremos que el mensaje salga en ambas lenguas, en inglés y en español. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan, estamos para ayudarlos. Recuerden que la semana que viene tenemos Walk the Schedule. Ese es un evento donde ustedes van a poder visitar por 10 minutos a los maestros de sus hijos. Y ya hay información que ha sido puesta en Facebook y en nuestra página de internet y a través de Canvas. Tienen que registrarse para asistir y es algo que lo van a hacer con sus niños. Se meten de una clase a la otra a través de la plataforma de Microsoft Teams. So we thank you for coming out this evening, and Ms. Denny and all of our school staff that were here tonight, we thank you as well. So that would be our counselors, Ms. Sims and Ms. Murray, thank you, and Ms. Garner, thank you. And we know that our nurse was here, and of course, Ms. E-Man, our ESL teacher, and I know Senior Paul was here, our Spanish teacher. He had trouble getting in, and so did Material. But if there's information you had that we were not able to answer your questions, please reach out to us, and we will be happy to answer your questions. And we thank Mr. Walter for putting everything together with the team. Great team, great FaceTime team, and Mr. Pepe as well. He was part of that team. So thank everyone for being here this evening, and we look forward to seeing you online tomorrow. Have a great evening.
Muchas gracias, buenas noches y gracias por haberse sumado esta noche. Que tengan muy buenas noches. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night. And I'm sorry, Ms.